Amigas y amigos de Historias Ricas, especial colectividades. Hoy vamos a hablar de dos lugares de Italia que nos dejaron unas herencias extraordinarias. Dos regiones, Lombardía y Piamonte. Disfrutemos juntos. Como dijo mi amigo Pietro, en el programa de hoy vamos a hacer foco en una de las colectividades más grandes de nuestro país, la italiana. Imaginen ustedes que la llegada de los Tano fue tan grande, vinieron de tantos lugares, que tenemos que seguir haciendo programas sobre ellos. ¡Oh, mamá mía! No perdamos más tiempo y metámonos en tema. Para ubicarnos, primero volvamos al mapa de Italia, a la famosa bota. En reuniones de producción dividimos Italia en norte y sur, y como el norte tiene tanta comida, volvimos a dividirlo en dos, y esta vez nos vamos a enfocar en las regiones del Piamonte y Lombardía, desde donde llegaron comidas que ya calculamos como nuestras, pero anótalas. De estas dos regiones vinieron la milanesa, el vitel toné, el panettone, que es el padre de nuestro pan dulce, el salame, los vermut, de los cuales hicimos al Fernet un orgullo nacional, y otras comidas como la bagna cauda, que mantiene la italianidad intacta. Así que amigos, vamos a conocer la primera historia de hoy. Acompañamos a Pietro a disfrutar de una fiesta bien italiana, con música, amor y muy buena comida. Conozcamos cómo se vive esta alegre celebración alrededor de una de las comidas más típicas del Piamonte italiano, la bagna cauda. Amigas y amigos, este es un día italiano, un día de la Italia del Norte, un día de Piamonte. Estoy acá en la Unión Ossolana de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. ¿Para qué? Para probar una de las recetas típicas y clásicas de la región, la bagna cauda. Un plato que se disfruta en compañía, un plato que se disfruta en una mesa grande entre amigos y familiares. Vamos a ver de qué se trata. ¿Qué es la bagna cauda? Si vos tuvieras que explicar a alguien que no conoce, que no sabe de qué se trata, ¿qué es la bagna cauda? Yo te juro que hago así. ¿Viste el mate? Bueno, es el mate del norte de Italia, porque es una unión de la gente. Aparte de que te tiene que gustar la anchoa, el ajo y la crema, si no, no la comes. Y si no, la ves, es una fondue, ¿no? Es una base de una comunidad que une a la gente. Es la historia de aquellos italianos que comían cardo, que comían raíces y que para digerirlas tenían que calentarlas con algo, y ese es el origen de la bagna cauda. ¿Y la bagna cauda exactamente de dónde viene? ¿Cómo llega? Llega acá a la Unión Ossolana. A la Unión Ossolana y a la Argentina y en a la general. Argentina con los inmigrantes, indudablemente con la gente que venía del norte de Italia y traía esa cultura de unirse, de hacer una comida como hacían antes, ¿no? Lo que yo digo siempre, de tratar de apuntar a la mesa grande. Mi papá y el grupo de piamonteses que vivía en Buenos Aires dijeron, ¿por qué no hacemos una bagna cauda en Buenos Aires? Le cambiaron aquel aceite de nuez en el origen, hoy aceite de oliva, aquí crema. La bagna cauda para mí es esa fiesta que tratamos de hacer, es tener un hilo conductor con el pasado. Bagna cauda es alegría, bagna cauda es sabor, bagna cauda es tradición, bagna cauda es familia y son amigos. Siempre que vengo canto y siempre fue mi casa y así fue como también di mis primeros pasos como solista acá. Se sitúa entre la nostalgia y la esperanza de que esa receta o ese secreto o esa tradición pase a nuevas generaciones. Es recordar nuestros ancestros, es retener parte de la patria, parte de las raíces.
ancora è il mio destin così. Es muy emocionante y la verdad que nos hace sentir en casa, a mí y a todos los que compartimos este sentimiento. Pero qué lindo lo que acabamos de vivir. Me sentía dentro de una película de Fellini. Así que ahora, después de comer, cantar y brindar, vamos a entrar en la parte histórica de los inmigrantes de estas regiones. Diego, hoy nos toca seguir con las regiones del norte de Italia, una parte de la península que aportó muchísimos emigrantes, y en el caso de su llegada inmigrantes, pero también regiones como Lombardía, Piamonte, que tienen productos gastronómicos realmente extraordinarios que llegaron a la Argentina y llegaron para quedarse. Así que también hacen a nuestra historia, ¿no? Fuertemente. Hacen a la historia, seguramente, hacen a la historia del país y a las costumbres o a muchas de las costumbres que tenemos. Y un norte de Italia, Pietro, que tiene mucho que ver con lo que es Italia hoy, ¿no? Sí. Con lo que es la unificación allá por 1861, cuando un parlamento proclama a rey a Vittorio Emanuele II, ¿no? Y después se suman Venecia, Roma y la unificación italiana. Piamonte, Lombardía, toda esa zona, además una zona fuertemente industrial. Sí. Es clave para Italia, pero también para la Argentina, ¿no? Sí, sí. Es el triángulo industrial de Italia. Mi-To-Ge, Milano, Torino, Génova. Ahí, bueno, sobre todo a partir de los años 60, cuando Italia de los años 60 del siglo pasado, cuando Italia se reactiva después de la guerra, bueno, ese fue el lugar donde, bueno, empezó nuevamente a funcionar muy bien el motor de la economía y sucedieron cosas muy lindas. Y hablando de motor, la industria automotriz. Turín. La Fiat, Turín o Torino. Fábrica italiana de automóviles de Torino. Así la es. Fiat. Así es. Que, bueno, tiene un rol y una historia muy fuerte en la industria de la Argentina también. Así es. Alfa Romeo, por ejemplo, es Milán. Entonces, bueno, Milano, Torino. Vamos si tenés ganas, a empezar a hablar un poco de un par de productos que seguramente muchos argentinos conocen y consumen habitualmente. Bueno, uno lo tenemos acá, en este pequeño altar pagano, gastronómico, culinario, donde tenemos el salame de Milán. El salame de Milán es un producto inconfundible. Inconfundible. Con esa trama pequeña de la carne y la grasa, ¿no? Esa es su característica, es un hijo de un embutido típico de la zona de Milán que se llama crespone. Y bueno, la característica es, digamos, un tubo grande, un diámetro importante y esa granulometría típica inconfundible. Pero también otra cosa importante son los aromas. Porque son los aromas que derivan de los condimentos que se aplican a este embutido, que normalmente es pimienta, vino blanco, un poco de ajo, y esa fórmula, genera esos aromas inconfundibles. La verdad que es parte de nuestra historia. Y esa parte de nuestra historia viene de Piamonte. Así es, y además todas estas zonas tan industriales también hacen que una cantidad de personas que se dedicaban a la agricultura tuvieran que buscar nuevos horizontes. Sí. Y de alguna manera eso explica la emigración hacia países como la Argentina y aquí lo que fue la Pampa Gringa. La Pampa Gringa, toda la zona de Santa Fe, Córdoba, ahí seguramente hay mucha tradición, sobre todo de Piamonte. Así es, muchos piamonteses en esas colonias que se armaron trabajo duro en lugares que no existían y que ellos mismos los crearon. A veces yo me pregunto cómo hicieron. Son héroes. Creo que sí, porque empezar a construir desde cero prácticamente todo lo que encontramos hoy en día me parece algo extraordinario. Pero es parte de la historia extraordinaria de este país. Así es. Pietro, acá tenés a un fiel devoto de tu altar pagano. Pero Pietro, contame un poco más. ¿Quién o quiénes crearon este culto al que pertenecemos? ¿Quién habrá sido el inventor del mítico salame de Milán? Seguramente un milanés, y efectivamente es así. Fue el señor Giuseppe Citterio,
en el año 1878 y lo hizo en un pequeño pueblo en la cercanía de Milán que se llama Rho. ¿Cuál fue el invento? Mezclar partes grasas y magras en partes iguales, dar una forma alargada y de diámetro grueso y pensar que ese producto dulce y delicado podía ser objeto del deseo de los inmigrantes italianos en el mundo. Y finalmente lo logró. Y este es el motivo por el cual este salame se encuentra en Argentina. Y hablando de devoción y cultos paganos, vamos a conocer la devoción que existe por el Fernet en nuestro país. Y para eso, qué mejor que nos lo cuente un cordobés de ley. Pietro, ¿con quién te vas a encontrar? Amigas y amigos, hoy es un día especial. Hoy es el día en el cual vamos a descubrir qué pasó con una bebida que le gusta mucho a los argentinos, una infusión mágica, casi medicinal, que se llama Fernet. Bueno, vamos a ver cómo llegó, por qué llegó y cómo se hace esta bebida fabulosa internacional. Bien, ¿eh? Sí. Estuvo bien. ¿Cómo estás? Hola Pietro, ¿cómo estás? Qué alegría verte y qué alegría conocerte. ¿Eh? Ah, beh, para mí también, porque yo estaba justamente buscando un cordobés de ley como vos. Tenemos que hablar de algunas cosas importantes. Me encanta, con todo gusto estoy para que charlemos hasta el amanecer. Estoy en el Chacarerian Theatre haciendo Máster Araos, que es un recorrido por mi vida. Cuento anécdotas de mi vida y además ¡sac, sac, sac! ¡Sac! ¡Boom! Doy una masterclass de comicidad. Uy, me parece que la voy a pasar muy bien acá. Pietro, mientras busco las bolas, ¿nos contás de dónde viene el Fernet? Nunca hubiera imaginado encontrar el Fernet acá en Argentina. Bueno, pero si está, por algo será. Es una bebida que tiene mucha historia, remonta aproximadamente al siglo XVIII, cuando aparentemente un señor sueco llamado Fernet, por lo menos esta es una versión, bueno, hace este invento y lo traslada al señor Fernando Branca, ahí en el norte de Italia, en Milán. Bueno, y a partir de ahí empieza una historia de producto realmente muy consistente, muy fuerte, al punto tal que, bueno, desde Italia llega acá, a la Argentina, gracias a los inmigrantes. ¿Por qué los cordobeses tienen el Fernet en el ADN? Bueno, mira, yo creo que el Fernet viene a cumplir la función de ser la bebida elegida por los cordobeses para compartirla con la gaseosa. Cuando yo era chico, se tomaba vino con gaseosa, una característica de combinar estas dos bebidas, hasta que un día llegó el Fernet. En el principio, quizás como Italia, claro, cuando éramos chicos, el Fernet llega como una bebida espirituosa o una bebida curativa. Sí, tiene esa connotación. De hecho, una parte de sus ingredientes son digestivos. Te quiero acercar algunas cosas que seguramente vos reconoces y que sirven seguramente para que vos me prepares un Fernet al estilo cordobés, que seguramente tiene alguna característica especial. Bueno, esto es un riesgo total, porque hay, como en todas las cosas, especialistas que hacen el Fernet del sac, sac, sac. El Fernet. ¿Pero cómo es el Fernet del sac, denominado ¡boom! No va con 2 de hielo. Ni con 3, ni con 4. 4 me parece. 4 te parece bien. En homenaje a nuestra Córdoba amada, mi Córdoba amada,
vamos a depositar la bebida de Fernet, que tiene que tener, Me gusta esa altura, que lo dejas caer así, natural. porque hay que hablarle al hielo, hay que hablarle. Y este es el O sea característico, que Piedro. estamos en un 30%. 70-30. 70-30. El Fernet 70-30 es el auténtico. ¡Boom! Oh, esa espuma fantástica. Y arrivederci. Arrivederci. Hacemos un brindis. Salud. Salud, ¿eh? Salud, Pietro, a tu salud. La combinación de un cordobés como Daniel Araoz, el Fernet y Pietro no podía más que dar una nota explosiva como los Fernets ¡pum! Que prepara nuestro querido amigo y gran actor Daniel Araoz. Y como nos quedamos con ganas de conocer más sobre esta bebida tan nuestra como son los vermut, escuchemos a Pietro y a Diego que tienen mucho más para contarnos. Diego, entonces Piamonte, vermut. Yo te dije que el vermut era importante y bueno, estas botellas, que son algunas de las botellas que se encuentran hoy en día en Argentina, bueno, demuestran que efectivamente el vermut entró para quedarse en el país. A veces parece raro, pero una bebida aparentemente simple, bastante antigua, básicamente una infusión de una base de vino, con hierbas, especias, etc. Hay algunos vermut que tienen hasta 40 o más ingredientes agregados para generar su bouquet, para generar su sabor. Y acá hay algunos que son dulces, otros que son amargos, se llaman bitter, son los vermut que se llaman bitter. Bueno, entonces, hablando de Piamonte, hablando de esta inmigración, bueno, ¿qué me podés contar de estos benditos hombres y mujeres que llegaron acá? Bueno, se al la país? jugaron, Pietro, se la jugaron. Muchos de los piamonteses vinieron con algún conocimiento de agricultura, pero también a hacer la América, a aprender, a tierras que eran potencialmente aptas, pero estaban despobladas. Hay que pensar que hoy uno va a estos lugares en Santa Fe, en Córdoba, no sé, en lo que sería Rafaela, una gran ciudad industrial, Esperanza, San Francisco, ciudades de la provincia de Buenos Aires, son ciudades organizadas, pero cuando llegaron no había nada. Ah, sí. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando del siglo XIX, claramente, ¿no? E hicieron todo, hicieron las calles, desarrollaron la ciudadanía, o sea, pusieron las asociaciones, las mutuales, los servicios, empezaron a desarrollar el comercio de la mano de la producción agrícola. Así es, las cuencas lecheras del país. Y contribuyeron a que Argentina fuera un gran exportador de cereales desde ya, y lo hicieron desde cero, con esfuerzo, con garra. La Pampa Gringa. La Pampa Gringa famosa, de la que han escrito tantos historiadores como Ezequiel Gallo. Bueno, eso es un ejemplo que nos sirve para entender aún más la historia de estos productos. Esta bebida es muy particular porque es una de las primeras bebidas de la historia argentina y la primera que hizo publicidad, la esperidina. Y la esperidina para mí es una gran bebida. Y los descendientes de los piamonteses que están en tantas ciudades de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, que hicieron patria, hicieron la América, todavía deben tomar vermut. Sí, sobre todo en los almacenes de campo, pulperías, esos lugares que parecen que no existen más, siguen existiendo, no son tan numerosos como antes, pero sí siguen existiendo porque son una conexión muy importante dentro de las zonas rurales. Si vos pensás que antiguamente en las pulperías, en los almacenes de campo, iba el peluquero una vez por semana, estaba el teléfono, se recibía el correo, algunos pagaban directamente los sueldos de las personas que trabajaban en el campo. Bueno, uno se da cuenta de la importancia que tienen esos lugares y ahí finalmente, bueno, uno después de un día de trabajo se tomaba su ginebra, su vermucito y bueno, y la vida seguía. Se hacía todo en un solo lugar. En el almacén de campo sucedía todo. Sucedía todo. Supermercado, todo. Shopping, bar, confitería, restaurante, todo en uno. Así es, y el vermut no podía faltar. Este programa es un viaje de historia, sabores y aromas. Vamos a tener que trasladarnos junto con Pietro, porque de la mano de un verdadero campeón nos va a mostrar cuál sería el origen de nuestro pan dulce, el panetone. Amigas y amigos de Historias Ricas, estoy acá,
en la confitería Arteaga, barrio de Saavedra, Buenos Aires, para buscar y para conocer al maestro pastelero de este lugar, Juan Manuel Rodríguez. Bueno, logró participar en la final del Campeonato del Mundo de Panettone en Milán. Bueno, vamos a conocer su historia y la historia de este lugar maravilloso y de su familia. Juan Manuel, estamos acá en tu casa, porque sí, es un lugar de trabajo, pero me da la sensación que pasas mucho más tiempo acá que en tu casa. ¿Es así o no? Literalmente es mi casa. Bueno, la tuya es una empresa que nace a partir de una historia de inmigrantes, de una familia. Entonces esto para mí también tiene un valor muy grande. ¿Cómo empezó esta historia? Esta historia comenzó con mis abuelos, ¿sí? Ellos fueron los primeros que comenzaron todo esto, vinieron de España. Y sin nada, escapando de la guerra, sus padres fueron a la guerra de África, o sea, realmente pasaron hambre. Y así es que, bueno, conocí a mi abuela por medio de un familiar y demás. Y después de unos años de empezar a salir, su sueño era tener una panadería, ¿no? En el año 80 aparece la oportunidad de esta panadería, que es Arteaga, donde estamos hoy día. Y se lanzaron hacia ello, a por todo, y que estaban solos, era el sueño cumplido de estar sin socios, ellos dos. Y construyeron una historia extraordinaria. Exacto, hermosa, hasta que nacimos nosotros acá. Pero quería celebrar ese evento extraordinario que sucedió este año cuando vos lograste acceder a la final del Campeonato del Mundo del Panettone ahí en Milán. Y bueno, y finalmente, bueno, esa experiencia como que se traduce en lo que vemos acá. ¿Cuál es en tu opinión la principal, o cuáles son en tu opinión las principales diferencias entre el pan dulce típico argentino y el panettone italiano? El panettone lleva una masa madre, que la tenemos por ahí, que es el lievito madre, es una masa madre sólida, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahí aproximadamente de manteca, 600 gramos, 650 gramos de manteca por kilo de harina, contra un pan dulce promedio 300, 320 gramos. Ahí ya es una primera diferencia grande, o sea, la cantidad de grasa que tiene. Enorme. En relación a la harina... Se llama harina de Manitoba, y esta harina no solo es que tiene fuerza... Llega acá a la Argentina, harina de Manitoba. Llega acá a la Argentina. Pero eso es una Gracias maravilla. a Dios empezó a llegar, ¿no? Y tiene que tener una elasticidad para que resista toda esa carga de líquido, grasa y todo que lleva, que lo hace riquísimo y súper esponjoso como una nube, ¿no? ¿Por qué el argentino tiene tanta cantidad de fruta seca, y el panettone un poco menos? En el panettone tenemos máximo kilo de fruta por kilo de harina, máximo. Y el pan dulce generalmente son masas más rápidas, una masa más pesada, más densa, y se le carga, hay porcentajes de fruta de hasta 2 kilos, que por ahí es una barbaridad. Es enorme. ¿Para qué sirve esa parte de dar vuelta el pan dulce, como que colgarlo con la cabeza hacia abajo? Bueno, a ver, justamente el hecho de darlo vuelta es porque cuando sale del horno es una masa tan tierna que si uno la deja así como lo ven estos acá, ¿qué pasa? Se empieza a hundir sobre sí mismo, ¿no? El verdadero panettone sí o sí hay que colgarlo boca abajo, porque si no, o sea, se te empieza a hundir y te queda atrapada la humedad ahí, te queda un masacote que es una lástima. ¿Vamos a decorarlo, Pietro? Sí. Muy bien, lo que le voy a poner acá es lo que se llama glasa, ¿sí? La glasa esta se le hace así un espiralito, después azúcar en grana, ¿sí? Azúcar granulado, le agregamos un poquitito, y el impalpable, que es el toque final antes del horno. Es la caricia. Sí, señor. No me puedo imaginar lo rico que va a quedar ese panettone. Mientras se termina de hacer en el horno, vamos a conocer el origen de este manjar navideño. ¿De dónde vendrá el panettone? Esa es una gran duda, pero yo los voy a ayudar a resolverla. Viene de la ciudad de Milán y es herencia de una tradición que remonta a la Edad Media, cuando los ricos y los pudientes tenían la costumbre de servir un pan de trigo especiado en las mesas navideñas. Así lo dice Giorgio Valagusa en su manuscrito del siglo XV, cuando relata, de una costumbre de los nobles Sforza de Milano. Ahí él dice que todos los 24 de diciembre
3 panes de trigo especiado aparecen en la mesa de esta noble familia de la ciudad de Milán, la ciudad más importante de Lombardía. Ese es el punto de arranque y a partir de ahí, con el pasar del tiempo, se agregaron otros ingredientes para llegar hasta el pan dulce, panettone, que tenemos hoy en día. Bueno, y acá están las piezas ya Acá está el tesoro. frías, finalmente después de tantas horas. Descansado, listo para concederse, listo para dejarse saborear, Exacto. para mostrar su alma. Bueno, vamos a abrirlo. Este es el de pasas de uva y naranjas confitadas. Para mí es el clásico, el verdadero. Qué espectáculo. Y una cosa importante del panettone, para saber, o sea, que realmente estuvo bien amasado, siempre se quiere probar la malla de gluten, bueno, es la fibra de la miga, ¿no? Así que vos es. la tenés que poder, ¿no?, tirar así y se abre hacia abajo perfectamente sin romperse, ¿no? Sí. Pietro, ¿lo tuyo? Muy bien. Bueno, hacemos un choque de panettone. Muy bien. Muy bien. Un chin chin. Bueno, felicitaciones, gran trabajo. Acá en Artiaga uno la pasa realmente muy bien. La pasa bien por el pan dulce, por el panettone, por todo lo que hacen y por vuestra historia. Bueno, es un placer enorme recibirte. Que lo disfrutes. Y ustedes, amigos, es muy difícil explicar esto, pero quizás, miren, pero miren esto, miren esta miga, miren, es una caricia, es la caricia de un ángel. Así que cuando puedan, prueben este producto. ¿Por qué? Y porque es tradición que se mezcla con lo contemporáneo, acá en Buenos Aires. Que salió bien, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Así que Papá Noel no tiene nada que ver con el pan dulce. De todas formas, con lo rico que estaba ese panettone, ahora quiero que todos los días sea Navidad para poder comerme uno. Mientras calmo mi espíritu navideño, sigamos escuchando a Pietro y a Diego, que parece que están preparando un vermucito. Diego, tocamos el tema de la esperidina, pero bueno, te aprovecho para ver si podemos ir un poco más a fondo, porque es una bebida querida, es una bebida antigua, es una bebida representativa, es una bebida hija de los vermut y es muy argentina. Entonces, bueno, es esa la fusión que estamos buscando. Con una gran historia. Sí. Hizo la primera publicidad de la historia argentina. En la prensa de la época, que no había radio, ni televisión, ni internet, lo que había era diarios. Y ahí estaba la esperidina del famoso Melville Bagley, 1864, una de las primeras empresas alimenticias. Te sirvo. Por favor. Puede ir con soda o con tónica, ¿no? Acá tenemos tónica. Bien. No voy a exagerar porque, bueno, Estamos bien ahí. Estamos bien Ese así. colorcito anaranjado. Maravilloso, sí. Y lo que me parece interesante de la esperidina es justamente su sabor inconfundible, que deriva básicamente de esa cáscara de naranja amarga, bueno, que le da color, salud, y que le da sabor. Pero a veces yo pienso en esto, pienso en esa época, quizás es un sueño, quizás es una cosa que no sé si será verdad o no, pero a veces pienso que en esos barcos repletos de inmigrantes, quizás existía ya la esperidina. ¿Vos qué te imaginás? Que sí, que probablemente en esos viajes en las 3 clases, el que podía traía algún licorcito, algún vermú, ¿no? Esas eran las tradiciones de ellos. Obviamente era mucho más duro en la 3ª clase. La 3ª clase era la que algunos podían pagar y no se viajaba bien. Viajes muy largos, hacinamiento, se dormía en un salón enorme lleno de gente, se podían traer pocas cosas y el italiano o los miles de italianos venían con ilusiones, con esperanza y también con hambre, con una dificultad, pero con esas ganas de progresar. Y traían lo que podían, Pietro.
Había hasta 100 kilos en la tercera clase. Y como ahora en el avión, o sea, casi. Hoy en día en el avión, ¿cuánto? Son 20, 30, 40 vos y te tenías que mudar con la todas casa. las cosas de Italia. ¿Cómo hacía? Alguno quería tener un Tremendo. perro. No entraba, No porque entraba. ya un perro tiene 30, 40 kilos y después le quedaban 60 para sus cosas. Era realmente complicado viajar en la tercera clase. O sea, era paraíso, purgatorio e infierno. Así es. Y así vinieron la mayoría de nuestros inmigrantes, de nuestros abuelos. ¿Y a qué se dedicaban los inmigrantes? Bueno, esos inmigrantes cuando llegaron, bueno, hablamos de la Pampa Gringa, entonces, bueno, tarea rural, pero, bueno, complicada, digamos, encontraron, bueno, más allá de la dificultad vinculada al territorio y a las condiciones generales, bueno, había también otro tipo de dificultad. Sí, obvio que había muchos artesanos, algunos venían con algún oficio tipo de taller industrial, pero la mayoría venían para la agricultura, iban al campo donde tenían un amigo, un conocido, un pariente y arrancaban realmente muy de abajo. Y no todos se encontraron con lo que esperaban, Pietro, porque de golpe supieron que para trabajar un campo no se lo iban a dar, lo tenían que arrendar. Y arrendarlo, en muchos casos, había que hacer todo desde cero. No era fácil pagar un arrendamiento, o sea, el alquiler del campo para poder progresar. Y empezó también un momento de frustración para muchos de ellos, ¿no? Y me imagino que sí. Este relato que sale de tu boca me hace acordar una frase de un libro de Edmondo de Amicis, el libro sobre el océano, que era emigro para comer, migro per mangiare. Claro. Bueno, esa era básicamente la perspectiva de muchos de esos inmigrantes. Era la búsqueda del progreso, el hacerse la América, venir acá y encontrarse con que quizá era más duro de lo que se habían imaginado, ¿no? Y esto de los arrendamientos no fue fácil, porque también pensá que había una clase terrateniente que quería alquilar los campos a un valor que quizá ellos no podían pagar. Así es. Y en algún sentido empezó la bronca también, y empezó una manifestación de todo esto, que allá por 1911 había una mala cosecha. Entonces, entre las expectativas que traían y la mala cosecha, frustración, bronca, protesta, el grito de Alcorta. ¿Y cómo se resolvió eso? ¿Cuál fue el final de esa congregación, de esa bronca, bueno, que empezó a unirse y que empezó a unir los inmigrantes? Bueno, se va canalizando en lo político. También está la ley Sáenz Peña de 1912, gana la Unión Cívica Radical más tarde, y todo esto va haciendo que los reclamos sean tenidos en cuenta, que se busque un equilibrio entre el dueño, el propietario del campo y el que quería arrendar. Básicamente, Pietro, en cuanto a las condiciones, a cuántos años es la contratación, la condición económica, que no sea una cosa muy a favor de uno y en contra de otro. El grito de Alcorta desencadena la organización de los ruralistas, productores pequeños, que terminan armando en Rosario la Federación Agraria Argentina, que es hoy una de las agrupaciones más importantes que representa a los productores del agro. Bueno, otra prueba más que, bueno, la inmigración fue determinante en nuestra historia. Así es, y que permitió organizar actividades económicas y también representar a esos actores económicos que están en el territorio. Qué encrucijada para esos pobres inmigrantes tener que elegir entre su mascota y un mueble o una valija grande. Igualmente, si decidían traer todo, tenían que pagar extra. Bueno, como pasa ahora, cuando tu valija pesa más de lo que debe antes de tomarte un vuelo. Sigamos con lo que viene. De la mano de un especialista en milangas, vamos a conocer todos los secretos sobre esta popular comida que nunca te deja tirado, que la hacemos en casa y que la encontramos en bares, en restaurantes, hasta en kioscos. Nuestra querida milanesa. ¿Cómo que no es argentina? Amigas y amigos de Historias Ricas, estoy en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, a pocos metros de la felicidad. ¿Saben por qué? Porque voy a visitar a un amigo, mi amigo Norberto, del restaurante Don Ignacio, para descubrir con todos ustedes por qué la milanesa es tan popular y querida acá en Argentina. ¡Vamos! Norberto, siempre un placer venir acá a disfrutar de esta casa, de tus milanesas, de vuestra compañía, de esta escenografía maravillosa.
ganas de cocinar milanesa. Vamos a cocinar milanesa. ¿Cómo no? Sí, sí, cómo no, la mejor. ¿Seguro? Sí, cómo no. Bueno, vamos entonces. Vamos. Bueno, Norberto, ahora este es el momento, uno de los momentos que a mí realmente me agradan mucho, porque es el momento en el cual se arma el plato, se arma la receta. Y en este asunto, cada uno tiene su historia. Vos sos un artista, entonces podría decir que cada uno tiene su libreto. Seguro. Bueno, ¿cuál es tu libreto en la elaboración de tu milanesa? Es muy simple, para las amas de casa que capaz le puede servir, el apanado yo lo hago por mitades, cosa de que no se ensucien las manos, ni se ensucia el huevo, ni se ensucia el pan rallado. ¿Puedo aprovechar de tu sabiduría, de tu enorme sabiduría, para que le digas a los televidentes qué hay que hacer para evitar que se despegue el apanado de la carne durante la cocción? 2 o 3 horas en la heladera, cosa de que cuando va a la fritera o el sartén en la casa... Y no se despega nunca. Que no se despegue y no se aglobe el pan. Para ver cuándo está lista, vos que buscas el color, color. Como que tu O sea, cerebro, yo ya tengo, sí, ya tengo, tiene el tiempo, digamos, metido ahí, ya sabes cuándo tenés que levantar el canasto. Sí, aparte ya lo veo por la textura del pan, el dorado mismo, ya me doy cuenta de que está cocido, que tiene la cocción justa, ¿no? Miren, el dorado no se aglobó, la textura del pan rallado. Yo, que soy un fanático de la milanesa, les aseguro que estamos ante un verdadero rockstar de la milanga. Vean cómo se fríe ese manjar que viene. Che, ¿de dónde viene la milanesa? ¿A quién no le gusta una buena milanesa? La comida preferida de los niños argentinos, pero también de los grandes. Es un plato que tiene una historia larga, siglos, siglos y siglos. Empieza en el año 1134 en la ciudad de Milán, donde se celebra una cena dedicada a los clérigos de San Ambrosio. Ahí, por primera vez en la historia, los registros de la iglesia dicen que se sirvió lomo apanado, por supuesto un lomo apanado primitivo. Bueno, ese es el punto de partida de esta historia extraordinaria que finalmente llega a la Argentina para quedarse y para transformarse en uno de los platos más queridos del país. Bueno, Pietro ya vino del horno, la napolitana. Vamos a... Te diría que está empezando a ser un poco ansioso. Vamos a degustarla. Aprovecho para preguntarte un poco, recordame un poco tu historia, cómo empieza esta aventura gastronómica. Este vínculo con esta especialidad. Trabajando en la calle de vendedor, nunca pude comer una milanesa apropiada. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, me voy a enfocar a las milanesas. Y bueno, llego ahora a tener 35 variedades de milanesas. ¿Qué dicen los clientes? O sea, cuando entran acá por primera vez y prueban, bueno, este plato tan confortable que es hogareño, que es emocional. Con la milanesa en el plato, el puré o la frita y mira las paredes y ya le genera una emoción decir, el padre, che, esto es una bandeja para girar discos. Y ¿qué es un disco? Y mostrarle el disco, mostrarle los juguetes con los que jugaba. O sea, materia prima, alma casera y por supuesto que sea un plato transversal, o sea, que pase de generación Seguro. en generación. Sí, acá vienen, bueno, para el Día del Padre o mismo gente que viene con los chicos, vienen siempre acá. Cuando quieren comer milanesa, acá. ¿Qué pinta tenía esa milanga? No hay dudas de que a los tanos les gusta comer muy bien, porque nos dejaron unos platos exquisitos. Pero les cuento algo, ellos no soportan dejar comida en el plato o que se enfríe. Así que ya mismo vamos a ver cómo se dicen esas frases en italiano, para no quedar mal si nos invitan. Uy, me llaman a comer, los dejo, no quiero que se enoje la nora. Andiamo tutti a mangiare, pronto. Dai, ragazzi, a mangiare, si raffredda la minestra. Juanita, vieni a mangiare?
Subito? Mangia, mangia, che ti fa bene. Questo piatto è troppo buono, veramente troppo buono. Vamos a un pequeño corte comercial. Hay muchísimas cosas más para descubrir. No se vayan. Háganle caso a mi amigo Pietro y quédense ahí, porque todavía falta abrir otro vermucito y disfrutar de muchas comidas y curiosidades de esta región del norte de Italia. Ya volvemos con más historias ricas, especial colectividades. Seguimos en Historias Ricas, pónganse cómodos que continúa nuestro recorrido culinario por el norte de Italia. ¡Avanti! Diego, sigo con el hilo conductor del vermouth, perdóname, pero es un tema que me apasiona. Hay otro vermouth ítalo-argentino, por lo menos que yo considero ítalo-argentino, que me parece que entró en la cultura popular del país, el amargo obrero. Esta maravilla, mira qué etiqueta espectacular. Y me parece interesante porque tiene toda una historia, un color totalmente diferente, oscuro, potente. Y me parece un producto que tiene realmente mucho para contar. Un producto de Santa Fe, nació en Rosario, 1887. Vamos a probarlo. Que aparece en muchos bares también del Gran Buenos Aires, ¿no? Hoy por hoy. Sí. Y la cosa interesante que este producto siempre fue vinculado al pueblo, a las tareas rurales, a la gente simple, porque ese amargo que aparece en su nombre, que aparece en la etiqueta, era una respuesta a las bebidas más dulzonas, más elitistas que se tomaban en esa época. Entonces fue una respuesta, de alguna manera. Un mensaje también, habla de la fuerza y de la garra del trabajo, ¿no? Por eso el obrero, además. Así es. Y lo amargo. Lo adoro. Lo amargo contra lo dulce. Sí. Y los italianos que bueno, como vos decís, estuvieron en Santa Fe, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, pero no olvidar que también piamonteses en Mendoza, con la vid. Otro gran aporte de los inmigrantes. Es un aporte muy interesante porque es del lado del trabajo. ¿A qué me refiero? Las cepas que hicieron famosa, entre comillas, la vitivinicultura argentina, son cepas francesas. Sí. Pero lo que hicieron el trabajo, por lo menos muchos que hicieron el trabajo de expandir, de plantar la vid, o sea, de transformar, bueno, en este caso hablamos de Mendoza, un lugar donde había poca agua, donde había que construir todo, fueron muchos italianos que, bueno, ahí también hicieron un trabajo muy interesante. Pensá en el nombre de bodegas conocidas. Claro. Muchas tienen apellido italiano. Italiano, así es. Y corrientes tras corrientes, oleadas tras oleadas italianas, se fueron integrando, a veces no sin inconvenientes, por cierto, pero siempre sin perder las raíces, las tradiciones. Fíjate este dato, Pietro, que te voy a contar. Una canción clave de la escuela argentina que tiene que ver con la construcción de la nacionalidad y de la argentinidad es La Aurora, Alta en el cielo. Es el homenaje patrio justamente a la bandera para inculcarle a los chicos el amor por la patria a través de la bandera. En 1908, esa canción que Aurora, esa, en el marco de una ópera, se estrena en el Teatro Colón. 1908, en italiano, Alta en el cielo. Y recién se traduce al español en 1943. O sea, durante varias décadas, esta canción patria, homenaje a la bandera, se cantó en italiano. Alta el cielo, l'aquila guerriera. Mira, nunca me imaginé que una canción patria podía tener origen italiano, porque si es así, propongo que a la canción del Mundial Italia 90 también le hagamos patria. No te imagines. Dale, ¿a quién no se le escapa un lagrimón con esa canción recordando a Diego, al Goico, al Cani? Recuerdos para toda la vida, como son los recuerdos de nuestra infancia, las largas mesas navideñas con la familia y un invitado fijo súper estelar. Ponele el Brad Pitt de las mesas navideñas. De pie, señoras y señores, se viene el Vitel Toné. Amigas y amigos de Historias Ricas,
le cuento algo, finalmente la encontré. Finalmente encontré la casa, finalmente encontré la cocina, finalmente encontré la cocinera, el ama de casa que me preparará un vitel toné. Esos vitel toné caseros, artesanales, cremosos, con la carne tierna, bien presentados, pero caseros. Así que bueno, vamos a conocer a Sandra, vamos a conocer a su receta y finalmente vamos a probar juntos su vitel toné. Síganme. Gracias por invitarme, gracias por tener la posibilidad de disfrutar No, gracias a de vos, tu trabajo Pietro. acá en la cocina para que me muestres cuál es tu, y subrayo, tu receta de vitel toné. Porque hoy estamos buscando el vitel toné ideal, el vitel toné perfecto y bueno, estamos acá porque sabemos que preparas un gran vitel toné. Bueno. ¿Cómo nace tu receta? ¿De dónde viene? En los Navidades, en Año Nuevo, la tía trae el vitel toné, mamá hace el vitel toné, la abuela, alguien trae el vitel toné. ¿Hay competencia de vitel toné? ¿O Alguien no? lo trae. Está en la mesa, tiene que estar el vitel toné. Y empecé a buscar y yo hice algo un poco jugado. ¿Piolín largo o piolín corto? ¿O piolines, 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 piolines? ¿Cómo estás? Piolines, piolines, piolines. Muy bien. Vos me decís. Lo sabía. Bueno, Sandra, mientras ahí la carne sigue cocinando, ya falta poco. Bueno, aprovechamos el tiempo para preparar tu salsa. ¿Cómo arrancamos? ¿Con qué arrancás? Yo empiezo como todos, con el atún. Atún. Las anchoas. Las anchoas. Esas sí, Vamos sin poniendo anchoas, las el vitel anchoitas. Ahora Ahora. vamos a poner un poco de mayonesa. Muy bien. Y ahora viene lo que yo te comentaba al principio, que es mi desafío. Yo le agrego un poco de yogur. Está muy bien. Dejemos tranquila a Sandra mientras termina de preparar su preparación majestuosa. Y vamos con Pietro, que nos va a contar la procedencia de esta comida tan familiar. A pesar de su nombre levemente afrancesado, es una receta italiana de la región de Piamonte, en la zona de Cuno. Es un plato que nace pobre, porque toma las sobras de los pucheros y los une con una salsa voluptuosa, en la cual se fusionan mar y tierra, la tierra de la carne y el mar de las anchoas y del atún. Llega a la Argentina y ¿en qué se transforma? En nuestro fetiche culinario de las fiestas de fin de año. Es el vitel toné. Vamos a ir poniéndole la famosa salsa de vitel toné. Este es el vitel toné de Sandra. Este es el vitel toné de una familia italiana, de Argentina. Y bueno, y esto es historias ricas. Tengo que reconocer que ese vitel toné se veía muy rico, pero para mí el de mi tía Tota le ganaba al de mi abuela. Y no saben cómo se cabreaba la abuela cuando se lo decíamos. Pero hablando de diferencias familiares, no queremos que eso pase acá. Y como en el programa anterior de Italia hablamos de Boca, ahora le toca el turno a su primo, por supuesto, River Plate. Y Diego, en esta secuencia de acontecimientos históricos, historias, hechos, no hay solamente comida, porque la vida no es solamente comida. Por supuesto es importante, pero también hay otras pasiones, como por ejemplo el fútbol. Así es. ¿Hay alguna historia potente de las que conocés vos, vinculadas a Italia, fútbol, Argentina, un equipo italiano, un equipo argentino? Así es, una que involucra a River Plate, un gesto muy lindo, solidario, que habla también de la solidaridad entre los dos pueblos, ¿no? Entre Italia y la Argentina. Allá por 1947 sucede un accidente aéreo que involucra a jugadores del Turín, ¿no? Del equipo de Torino,
y se arma un partido justamente para recaudar y ayudar a las familias, ¿no? Y ahí va River Plate. Justamente Vespucio Liberti, el nombre que hoy tiene el Monumental de River Plate, era el presidente de River en aquella época, acompaña enfáticamente la idea y allí va el plantel de River a jugar. Llegan a Roma, van al Vaticano a ver al Papa y luego se van a Turín y juegan un partido histórico, son ovacionados y el pueblo italiano le agradece a River por este gesto que recauda muchísimo dinero para ayudar a los familiares de los jugadores. Y ese fue un gesto extraordinario porque esa tragedia marcó profundamente la historia del fútbol italiano. Entonces eso es algo que está escrito de manera permanente en la historia de los dos países. Amigas y amigos, perdónenme, vamos a un pequeño corte comercial, pero no se vayan porque tenemos muchísimas más historias maravillosas para contarles aquí en Historias Ricas. Amigas y amigos de Historias Ricas, hemos recorrido otro capítulo de nuestro programa. Vitel Toné, vermouth, panettone, milanesa, ¿qué más quieren? Nada más que Historias Ricas. Hemos recorrido todo el norte de Italia. Ya volveremos más adelante a visitar el sur. Sus comidas y sus historias son tan cercanas que ya son nuestras. ¿Qué programa tan vivimos hoy? Y al mismo tiempo, ¿qué programa tan argento, o no? Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar con más Historias Ricas, especial Colectividades.